El gran engaño será una falsa paz. Retomamos el pasaje bíblico entonces, Daniel capítulo 9, versículos del 24 al 27. Dice la santa palabra del Señor: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén y amén. Bien, entonces veníamos hablando acerca de este pasaje bíblico, Daniel capítulo 9. En este pasaje hemos comprendido, entre las cosas que maravillosas que el Señor nos permite comprender, es acerca de qué significan la última semana de Daniel y las 70 semanas de Daniel. Y ya hemos insistido varias veces, como diría algún profesor, diría lección aprendida. Una semana profética equivale a 7 años de nuestro tiempo, como lo contamos en nuestro tiempo. De esas 70 semanas ya se han cumplido 69 semanas. Es decir, se han cumplido 483 años. Y falta por cumplirse entonces la última semana, la semana 70. Venimos hablando acerca de cómo en el periodo, es decir, que el Mesías no murió en la semana 69. Termina la semana 69 y aún no había llegado el Mesías a Israel. Y tampoco el Mesías muere en la semana 70. Y es en ese tiempo, entre la semana 69 y la semana 70, que viene el Mesías. Y explicamos un poco, entendíamos un poco cómo sucede esto. Y sabemos que al terminar la semana 69, para que lo comprendamos de una manera más didáctica, se para el cronómetro que está contabilizando las 70 semanas, termina la semana 69, se para el cronómetro y entra el Mesías. Y esto no es algo que nos estemos inventando, sino que lo vimos a través de la propia escritura, y lo comprendíamos en el pasaje de Daniel capítulo 9, en el versículo 26, 9, 26, donde dice que después de la semana 62 se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y un pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces aquí vemos que 7 semanas que habían inicialmente pasado, más las 62 semanas que habla este versículo 26, están las 69. Después de esa semana es que viene el Mesías. Y en el transcurso de ese tiempo, cuando se para el cronómetro en todo lo que tiene que ver con Israel, llega el Mesías, rechazado por Israel, y llega lo que conocemos el tiempo de la iglesia. La época, el periodo de la iglesia es el que estamos viviendo actualmente. Entonces, Jesucristo el Mesías no muere ni en la semana 69 ni en la 70, sino en ese periodo del que acabamos de hablar. ¿Qué pasó con el Mesías? Veíamos en ese mismo versículo 26. El pueblo de un príncipe que ha de venir, nos dice
el versículo 26, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruiría la ciudad y destruiría el santuario. ¿A qué se refiere? Se refiere, y lo conocemos claramente, en el año 70 después de Cristo, un ejército comandado por el general Tito, entra, irrumpe en Jerusalén y destruye, arrasa con toda la ciudad y destruye el santuario. Eso fue profetizado incluso por nuestro Señor Jesucristo y se cumplió al pie de la letra. En ese periodo, entonces, sabemos que es cuando el Mesías, el Hijo de Dios, vino, repito, a la tierra, fue rechazado por Israel, murió, fue sepultado y resucitó. Está a la diestra de Dios Padre. Y lo que conocemos actualmente de ahí en adelante es el periodo de la iglesia, toda la historia de la iglesia, todo lo que ha sucedido con la iglesia. Y cuando escuchamos, por ejemplo, cuando leemos juiciosamente Hechos de los Apóstoles, allí vemos todo ese recorrido de los primeros discípulos, de los primeros apóstoles, en esa formación, en esa expansión de la iglesia de Jesucristo, llegando a todos los lugares de la tierra. Lo que vemos aquí es la perfección del cumplimiento de las profecías, y en eso hemos hecho varias veces el énfasis. Hay una perfección que las profecías se cumplen al pie de la letra, y eso nos tiene que llamar la atención. Si siempre se han cumplido las profecías, si no han faltado ninguna en la época, en el tiempo perfecto que Dios mandó para ellas, tampoco faltarán ni dejarán de cumplirse las que aún no han llegado. Y hacemos el ejemplo, que es todos tienen que ser completamente bíblicos, el caso de una mujer virgen que concebiría y daría a luz un hijo varón. Ese hijo sería llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Se cumplió al pie de la letra. Y esto se dio, ¿por qué? Porque todo ya está planeado completamente por nuestro Señor. Desde antes de los tiempos ya estaba planeado todo lo que habría de suceder. Dios conocía de antemano cómo sería nuestra vida. Entonces, así se van a cumplir todas las profecías. Y este es un llamado primero para que nosotros estemos preparados, porque el Señor Jesucristo vendrá por nosotros. Y digo por nosotros, los creyentes, la iglesia. Jesucristo vendrá y nos llamará desde las nubes para que nos unamos con Él. Pero también, así como se va a cumplir se va a cumplir algo que está profetizado, y es la llegada de un personaje maligno, satánico, que es el anticristo. Y esto tenemos que anunciarlo a todas las personas, que sepan que va a venir un gran sufrimiento para la humanidad, pero especialmente para Israel, lo que conocemos como la angustia de Jacob. Y al final de la semana 70, entonces, ¿qué vamos a encontrar? La segunda venida, ahí sí, la segunda venida hasta la tierra. El arrebatamiento, Jesucristo no viene hasta la tierra, sino que viene hasta las nubes y de allí nos llama para que nos unamos a Él. La segunda venida en la segunda venida viene Jesucristo completamente a la tierra. Él viene completamente a la tierra y es donde va a instaurar, primero, a derrotar eternamente y para siempre al anticristo y a tomar su reino, posesionarse como el único rey eternamente y para siempre, un rey justo y un reinado duradero, eterno. Entonces, veíamos nuevamente en el versículo 26, el pueblo de un príncipe que ha de venir. Ya dijimos entonces, ¿cuál era ese pueblo? Ese pueblo fue Roma. Roma, el pueblo de un príncipe que ha de venir. Ahora, entonces, ¿quién es el príncipe? Si el pueblo es Roma, ¿de dónde sale ese príncipe? De Roma. ¿Y a qué hace referencia la palabra de Dios con lo que sucede con ese príncipe? Sabemos que de ahí viene el anticristo. El anticristo sale de allí, de una confederación de naciones guiada por Roma, eh, el cual va a atacar de una manera contundente, buscando destruir a Israel, mas sabemos que nunca lo podrá lograr. Entonces empiezan, después de todo esto, cuando terminamos el versículo 26, Daniel 9:26, vemos que es el tiempo de la iglesia. Pero cuando iniciamos el versículo 27, ahí termina el periodo de la iglesia, la época de la iglesia, y empieza nuevamente a correr el cronómetro para recorrer la última semana de las 70 anunciadas. Entonces,
Es arrebatada la iglesia, empieza el cronómetro a contar nuevamente la última semana, es decir, los últimos 7 años, y ahí toda la mirada está puesta en Israel. Y dice el versículo 27, y por otra semana, ahí sabemos entonces que no murió en la 69 y que en la semana 70 se reanuda el conteo. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Encontramos entonces, por otra semana, empieza el conteo de los últimos 7 años. Por otra semana, ese confirmará el pacto con mucho. ¿Quién? ¿Cómo sabemos que es el anticristo y que no es Jesucristo? Bueno, primero, gramaticalmente, en la última persona que hace referencia en el pasaje que venimos leyendo, la última persona es el príncipe de un pueblo que ha de venir. Entonces ya sabemos que no es el Mesías príncipe, no, el príncipe de este pueblo que destruyó a Jerusalén, la ciudad, y destruyó el templo. Y eso es muy importante, porque hay muchas personas que eh, de pronto por falta de atención, de una vez dicen que este es el Mesías, que es Cristo Jesús, y realmente no lo es. Pero hay algo que es muy importante. Este personaje sí se hace pasar por el Mesías. Cuando hablábamos del anticristo, entre las características de él, ¿qué fue lo que dijimos? Que era un engañador, un suplantador. Y él viene a suplantar al Mesías, él viene a hacerse pasar como si fuera verdaderamente el Mesías. Él confirmará quién entonces, el anticristo. Él, él, él es el que quiere venir a confirmar el pacto con muchos. ¿Y qué significa esto de confirmar el pacto con muchos? Claro, él llega y trata de hacer, o lo que hace es imponer. Cuando encontramos la palabra confirmará, realmente significa impondrá una paz, una falsa paz. Él se va a mostrar como alguien que quiere que la humanidad viva en completa paz. Y para esto, quien es primeramente engañado y tristemente es ¿quién? Israel. Israel cae erróneamente en el juego del anticristo. ¿Y por qué? Recordemos que Israel no tiene la mirada en Jesucristo. De hecho, lo desecharon y para ellos hoy todavía, para la gran mayoría de Israel, Jesucristo nunca para ellos ha sido el Mesías. Hay un poco, ya lo explicamos en la reunión pasada, hay un poco de personas judías que son cristianos, pero la gran mayoría, lo que predomina es que para ellos el Mesías no ha llegado. Ellos todavía están esperando al Mesías. Entonces, para que comprendamos un poquito lo que nos dice este pasaje, miremos algo acerca de la semana 70 de Daniel. O sea, estamos hablando de la última semana. ¿Y qué es lo que encontramos? Es el pacto de la falsa paz. Es una paz ficticia, es una paz engañosa. Entonces vemos en la primera parte al inicio donde dice falsa paz. ¿Qué sucede allí? Hay un pacto de paz con Israel y las naciones. Es decir, lo que conocemos hoy como un pacto de no agresión. Israel se va a comprometer a no atacar a las naciones vecinas y el resto del mundo no va a atacar a Israel. Y esto bajo la supervisión de quién? De este príncipe que ha de venir. Este príncipe que ha de venir es quién? El que sale de este grupo de naciones liderado por Roma, apoyado por las Naciones Unidas. ¿Para qué? Para ellos tener el control de la humanidad. Pero aquí hay algo que es muy importante. Cuando decimos que Él confirmará, repito, es impondrá. Él quiere imponer una paz. No es que la gente esté de acuerdo, sino que bajo la fuerza y bajo la falacia, la mentira de que es lo mejor, entonces cumple ese propósito. Repito, engañando a muchas personas, porque lo que leemos en el pasaje es que dice que
confirmará el pacto con muchos, es decir, los principales países estarán allí dentro de esa paz mundial. Entonces, allí será un pacto de paz confirmado, lo que conocemos falsa paz, aparente paz y paz y seguridad, que ya lo vamos a mirar en 1 Tesalonicenses 5:3. Luego, a la mitad de la semana, y es algo que vamos a profundizar también un poco más adelante, y es a los 3 años y medio de haber impuesto esta paz, ¿qué va a hacer el anticristo? Él mismo va a romper el pacto de paz. Y es algo que es muy importante dentro de esa paz que él pone, de ese acuerdo de paz que él impone. ¿Qué va a suceder? Israel va a haber beneficios. Israel va a ver beneficios en el mismo Jerusalén. En este momento no hay templo. El templo fue destruido desde el año 70 después de Cristo, definitivamente fue destruido y no ha sido reconstruido. En este periodo de tiempo, los 3 primeros años y medio, va a ser restruido el templo, por lo menos parcialmente, y van a iniciar nuevamente los israelitas. ¿Qué van a iniciar? Nuevamente van a empezar a hacer los sacrificios de terneras, de novillos, de ovejas, todo esto que hacían en el Antiguo Testamento. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿y esto será agradable a Dios? Pensamos realmente que no, pero aún así los judíos, porque no tienen la mirada puesta verdaderamente en el Hijo de Dios, pues a través de este engaño van a empezar nuevamente con los sacrificios que se le ordenó a Abraham, Isaac y Jacob, que ellos hacían con la autorización y la orden de Dios, pero sabemos que a partir de Jesucristo todo esto quedó abolido. Pero esto va a ser algo tan llamativo para Israel que por eso van a caer en el engaño. Y es que esto había sido anunciado por nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo en Juan 5:43, miremos cómo dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a éste recibiréis. Amén y amén. Juan 5:43. Entonces lo que nos dice allí la palabra del Señor, lo que estaba anunciando ya Jesucristo de antemano, es que a Él, que venía de parte del Padre, del Dios Todopoderoso, del Dios Padre que ellos decían adorar, había bajado del cielo, se había hecho hombre y ellos lo rechazaron. Venía en el nombre del Padre, a Él no lo recibieron. Pero otros vendrán en su propio nombre y a ese sí recibiréis. Ahí está la referencia y el anuncio del anticristo. El anticristo vendrá como un falso Mesías a Israel. Israel a él sí lo recibirá. Y por eso está el engaño tan grande. Y ellos lo que hacen es abrirles la puerta y Él les va a reconstruir el templo, les va a permitir reiniciar los sacrificios y ellos van a decir, este es el Mesías que estábamos esperando. El engaño. Pero ¿qué pasa a los 3 años y medio? A la mitad de la semana, sabemos que son 7 años, una semana profética, 7 años, a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, viene la traición del anticristo, viene la ruina para Israel y viene lo que se conoce como la abominación desoladora, viene el cese del sacrificio, es decir, el anticristo que en los primeros 3 años y medio promovía nuevamente la adoración de Israel a Dios, ahora viene y la quita. Israel se niega. Y sobre todo, ¿por qué? Porque este anticristo ahí busca ponerse en el lugar de Dios para que lo adoren. Él quita todo el lugar donde se dan las ofrendas y se pone él para que Israel y todo el mundo se postre delante de él y lo adore. Y eso es lo que ha querido siempre el diablo desde sus inicios. Sabemos que en el cielo Satanás era un ángel de luz, era el encargado de la alabanza, de la adoración a Dios, pero él un día quiso ser adorado como Dios, quiso ocupar el lugar de Dios. Y una tercera parte de los ángeles de Dios siguieron a este ángel caído y con él fueron expulsados del cielo. Pues ahora aquí en la tierra, en el lugar donde se presentan las ofrendas, él busca ser adorado. ¿A través de quién? Del anticristo. Israel
ahí va a caer en cuenta que se cometió el mayor error de toda su historia y se resiste. Y es lo que viene entonces para ellos. Tras la ruptura del pacto, la abominación desoladora y la gran tribulación. La abominación desoladora es porque él quita todo lo que para los judíos es santo, lo que sacrificaban allí en el altar, y se pone este anticristo y hace sacrificios paganos. O sea, por ejemplo, algo que es pagano para los judíos es sacrificar cerdos. Todo esto se puede dar allí, pero lo principal es que él busca que se adore a él. Y esto también lo anunció nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24:15, cuando vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Después y al final ya de la, de la, de la última semana de los 7 años, el último periodo de los 7 años, vendrá entonces la segunda venida de Cristo. El retorno de Jesucristo será la derrota de Jesucristo y vendrá el juicio final. Será la victoria de Cristo eternamente y en su segunda venida ese triunfo final, ese triunfo esperado por todos. Entonces, esto era importante que lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque a esto nos lleva este versículo 27. Y lo retomamos, dicen, y por otra semana será confirmado el pacto con muchos. Entonces, ¿con quién confirmará ese pacto? Primero con Israel. ¿Para qué? Para que Israel se sienta seguro, se gana la confianza de Israel. Eso es lo que hace el anticristo, ganarse la confianza de Israel y ganarse la confianza con engaños del resto de la humanidad. Pero, ¿qué pasará? Sabemos, lo acabamos de ver. Después de esto, van a ver cómo llega la traición, porque eso es el diablo. Y ya cuando hablamos de él, del anticristo, del falso profeta, eso es lo que hacen. Simplemente engañar para apartar a todas las personas del sendero de la salvación que es por gracia. Entonces, el anticristo ascenderá al poder mundial y desde el primer día de la última semana profética, entrará en acción el anticristo. Durante la última semana va a entrar, desde el primer día de la última semana, va a entrar el anticristo, va a entrar en acción. Repito, confirmará significa impondrá, es decir, él tendrá el control, es un control político y religioso. Esa es la mezcla que va a tener el anticristo, un control político y un control religioso. Recordemos que él se levantará contra Dios y todo lo que se llame Dios. Es decir, él al final de los primeros 3 años y medio no va a querer que le adoren sino a él. Y no va a permitir ninguna adoración, ningún culto de ninguna creencia, mucho menos de los israelitas, al Dios verdadero, al Dios todopoderoso. Esto es lo que tiene planeado el anticristo y lo está haciendo paso a paso. Algo que escuchábamos, de pronto ustedes lo han escuchado varias veces, es que el anticristo por lo menos, y el diablo hacen todo con mucha paciencia. Mire, cuando está en la tentación contra una persona, contra una familia, el diablo no entra de una vez, sino que con sutileza va deformando, va dañando, va destruyendo, hasta que cuando ya todo está dañado, entra y toma posesión. Eso mismo está haciendo en esta carrera en la cual busca la adoración. Está planeando todo de una manera tal que para muchas personas no es visible, pero para nosotros los creyentes sí tiene que ser visible. Dará, este anticristo dará una sensación de estabilidad y seguridad mundial. Eso es lo que va a hacer. Una, una, una falsa seguridad. Recordemos que en Primera Tesalonicenses el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo ya nos había anunciado, 1 Tesalonicenses 5:3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Cuando digan paz y seguridad, es decir, ¿cuál va a ser el momento más terrible de la humanidad?
va a ser ese cuando digan paz y seguridad y tenemos paz y esto era lo que necesitábamos y la humanidad engañada completamente. ¿Quién va a decir quién como este? ¿Quién como este gobernante? ¿Quién como este líder? Este sí es un Mesías, no como el otro que vino hace 2000 años o más. No, este es el que necesitábamos. ¿Por qué? Porque él va a crear ese escenario de engaño a Israel y a las naciones. Y Jesucristo siempre estuvo anunciando de que el anticristo llegaría y de que llegaría en momentos terribles, momentos tristes, momentos tenebrosos para toda la humanidad. Eso es un engaño para ganarse la confianza y el apoyo de muchas personas. Pero ya sabemos, ¿por qué el momento más terrible? Porque cuando llega ese, de un momento a otro, él mismo, que tendrá un poder militar, tendrá un poder religioso, será una persona que tiene la habilidad para hablar, para convencer con sus muchas palabrerías, convencer a mucha gente de eso. De hecho, perdón, vamos a ver que él convence tanto y es tanto su poder que un ejército completo vuelve a invadir a Jerusalén. Nuevamente va a ser invadido Jerusalén. Esto también es profetizado por Daniel. Y esto, cuando ya Israel se dé cuenta, repito, ya va a ser demasiado tarde. Va a ser demasiado tarde y demasiado triste para esta nación. Ahí empieza la abominación desoladora y viene la gran tribulación. Jesucristo, repito, habló mucho de la gran tribulación. Y entonces sigue diciendo el pasaje. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Estamos hablando de una semana profética. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Lo que él había promovido para ganarse el favor de Israel, ahora él lo había quitado. Ahora él dice, ya no se hace más. Ya dejen de seguir esos sacrificios. ¿Qué es lo que va a decir? Aquí el verdadero Dios, porque él se hace pasar por Dios, Dios con D minúscula para que hagamos mucho énfasis que es un falso Dios. Él va a buscar que le adoren, que le sirvan a él, que le presenten a él las ofrendas, los sacrificios, que le traigan a él todos los tributos. Y eso es lo que Israel va a rechazar. Y entonces dice, después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. De la muchedumbre significa que van a ser muchas, muchas las abominaciones. Y es importante que miremos, porque aquí hay una palabra y un tema que también nuestro Señor Jesucristo habló acerca de la abominación desoladora. En Mateo 24:15 dice el Señor Jesucristo, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Cuando vean la abominación desoladora que ya fue anunciada por el profeta Daniel, más de 500 años atrás el profeta Daniel ya lo había anunciado. Cuando vean esa abominación desoladora, es porque el anticristo está en todo su furor y va a ser la peor persecución para Israel. Por eso en el mismo pasaje de Mateo 24 en adelante, el Señor les dice, huyan, huyan porque no hay quien lo detenga, sino el mismo Señor Jesucristo en su segunda venida. Va a ser una cosa terrible. ¿Para quién? Para todo el pueblo de Israel. Y para otras naciones que quieran levantarse contra él, pero el pasaje habla específicamente de, de Israel. Y es que Daniel, ¿dónde profetizó esto Daniel? En Daniel 11, versículo 31, allí encontramos a la referencia que hizo nuestro Señor Jesucristo. Allí dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Ahí está el pasaje. Pero dice algo, se levantarán de su parte tropas, es decir, un ejército o muchos ejércitos, porque dice tropas, se levantarán tropas, plural, se levantarán tropas de parte del anticristo. Imagínense cómo va a ser este ataque tan fuerte contra Israel, esta persecución tan fuerte contra Israel. ¿Y qué es lo que van a hacer?
Profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Profanarán el santuario. No habrá murallas que puedan, no habrá ninguna fortaleza que pueda repeler ese ataque tan contundente. Quitarán el continuo sacrificio, ya lo habíamos hablado, y pondrán la abominación desoladora. Pensemos lo que significa para un judío verdadero, un israelita de nacimiento, que hagan sacrificios en el templo que en principio era consagrado a Dios. Es una abominación por completo. Y ellos no van a poder hacer nada. Repito, solamente van a poder huir. Y allí va a haber la muerte, van a experimentar la muerte de muchos, muchos, muchos israelitas. ¿Por causa de qué? De esta persecución. Entonces dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación. ¿Qué significa la consumación? Es decir, que se cumpla todo lo que está establecido. Todo lo que ya está determinado se tiene que cumplir. Todo, no faltará nada absolutamente. Y es por eso que sabemos que todo aún sigue, ha estado siempre, está y estará todo absolutamente bajo el control y la divina providencia del Dios eterno. Nada se ha salido de su gobierno, de su soberanía, de su dominio, y nada nunca se saldrá. Esto está de tal manera controlado por el Señor que todo tiene un exacto límite. Y algo que es muy importante, esto nos muestra qué tan segura está nuestra vida, de la vida de todos los creyentes, nuestra vida en manos de nuestro Señor Jesucristo. Todo, aunque veamos para el mundo, aunque nos asomemos por la ventana y miremos hacia el mundo, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Maldad, pecado y más pecado, más daño contra la misma humanidad, contra la misma creación, injusticias. Y todo esto porque el mundo está bajo el maligno, lo sabemos. Pero esto, repito, ya estaba anunciado y tiene que suceder. Todo lo que está anunciado se tiene que cumplir. No dejará de cumplirse, se tiene que cumplir. Y por eso nuevamente, recordemos, si miramos al mundo y veamos esas tragedias tan duras, esa tristeza que da mirar con tanta maldad, tanta injusticia, volvámonos rápidamente a la Biblia y comprendamos y digámosle al Señor, gracias Dios, porque esto terminará. Y esto se acerca cada día más y más, se acerca a un final que lo trae Cristo Jesús, un final para el pecado, un final ¿para qué? Para que termine, como lo veíamos en el versículo 24 cuando iniciamos, para poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Pero todo esto tendrá que seguir pasando. Y nuevamente, nosotros los cristianos no podemos, no tenemos por qué estar pendientes y poner nuestras esperanzas en una persona. ¿Quién va a cambiar este país? ¿Quién va a cambiar este mundo? Ningún ser humano, porque todos somos de naturaleza caída, pecaminosa. Solamente el que es santo, 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 Él, solamente Él, vendrá, como lo veíamos. Él entonces, ¿qué hará en la segunda venida? Ese triunfo final vendrá a gobernar en justicia y paz. Todo se tiene que cumplir. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué es? ¿Quién es el desolador? El anticristo. Él es el que pone la abominación desoladora. Él es el que está dirigiendo, guiando toda esa abominación desoladora. Y detrás de él está ¿quién? Satanás. Hay tres personajes satánicos, la Trinidad satánica como le conocemos, que es el anticristo, el falso profeta y el diablo Satanás, que los tres van a ser arrojados al fuego, al lago de fuego, donde nunca jamás podrán volver a salir. Y por eso están tan afanados dañando el mundo, por eso están tan afanados haciendo tanta iniquidad. Ellos saben que ya la sentencia está dada, falta que se cumpla el día que el Señor ha estipulado para ser encadenado eternamente. Pero desde el primer día de la última semana
profética, desde el primer día, desde el inicio de esa semana profética, va a estar el anticristo en acción. Los primeros 3 años como una mansa paloma, después de los 3 años y medio, los primeros 3 años y medio como una mansa paloma, después de los 3 años y medio empieza esa persecución contra Israel, esa persecución donde va a engañar la humanidad buscando la adoración, y solamente al final de la última semana, al final de los 7 años, vendrá el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que le espera al desolador? Un juicio que ya está determinado lo que va a pasar con él. Y va a ser, repito, va a ser castigado eternamente y para siempre. Nosotros como creyentes no vamos a estar allí. Cuando se desate esa gran tribulación, nosotros ya nos habremos ido con el Señor. Por eso repito, aunque hay muchas posturas de en qué momento va a suceder el arrebatamiento, unos dicen que antes de empezar la última semana, otros dicen que durante los primeros 3 años y medio, durante los primeros 3 años y medio, donde va a haber una falsa paz, allí vamos a ser arrebatados. Pero realmente lo que nos lleva a nosotros a comprender la palabra es que nosotros no vamos a estar allí. Nosotros no vamos a estar cuando el anticristo esté en acción. Y nosotros ya, habiendo sido llevados por el Señor, estaremos con Él para venir en su segunda venida y gobernar, reinar con Él, con Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, ¿para qué vamos cerrando este capítulo el día de hoy? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que podemos ir concluyendo? La semana 70, cuando empiece la semana 70, ese mismo día empieza en acción el anticristo. ¿Cuáles van a ser las características de este anticristo? Que viene con su habilidad para convencer, con su habilidad para hablar, su facilidad en el habla, va a convencer a muchas personas, los va a seducir con sus muchas palabrerías. ¿Los va a seducir para qué? Para que crean que Él es el único que puede cambiar este mundo y va a imponer, en algunos momentos hasta por la fuerza, va a imponer una falsa paz. Y las gentes dirán en aquel tiempo, en aquellos días, este era el que necesitábamos. Miremos, miremos, dirán muchos, que sí se podía vivir en paz en esta tierra, pero eso es un engaño. Porque a los 3 años y medio de haber de haber hecho ese pacto, de haber confirmado ese pacto con muchos, Él mismo lo quebrantará. Y buscará que Israel le adore, porque con los que hará la paz será con Israel. Cuando Él les construya el templo y les permita hacer los sacrificios, Israel estará en favor del anticristo. No le reconocerá como el anticristo. Pensará que es el Mesías que les había prometido. Pero después, cuando venga la abominación desoladora, porque él mismo presentará sacrificios diabólicos, satánicos en el templo de Dios, entonces Israel será perseguido cuando se resista. Y vendrá entonces para ellos la angustia de Jacob, la gran tribulación. Serán perseguidos. Muchos judíos morirán por causa de esa gran persecución. Sepamos que todo esto está anunciado. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a Israel: a mí no me recibís, vengo de parte del Padre, a mí no me recibís, pero viene uno en su propio nombre y a ese sí recibiréis. Era una afirmación, a ese sí van a recibirlo ustedes. Eso se va a cumplir. Y estamos hablando de Juan 5:43. Y él mismo habló entonces de la abominación desoladora y algo que va a caracterizar estos últimos tiempos, y cada vez más y más las Naciones Unidas van a entrar en acción, anunciando esa paz y seguridad. Y en 1 Tesalonicenses 5, 5:3 veíamos cómo allí
Primera Tesalonicenses 5:6, cuando escuchéis que os digan paz y seguridad, es porque ya está en acción el anticristo. Y nosotros entonces como cristianos, ¿qué debemos estar haciendo? Porque podríamos decir de una manera muy facilista, decir, bueno, yo soy creyente, para ese entonces yo no voy a estar aquí en la tierra, yo voy a estar con mi Señor en el reino de los cielos. Ya Él me habrá llevado a las nubes y me uniré con Él para siempre. Pues yo ya no tengo nada que ver con esto. No, es importante primero que lo conozcamos, para que veamos de qué nos ha librado el Señor. Y es un motivo para darle gratitud. Gracias, gracias bendito Señor Jesucristo, por esa obra en favor nuestro en la cruenta cruz. Recordemos cuando leímos el versículo 26. Se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Es decir, el beneficio no era para el Mesías, para Cristo. El beneficio era para nosotros, que si Él moría santo y justo como lo ha sido siempre, lo fue y lo será. Él siendo justo, muriendo por los pecadores, el beneficio lo recibiríamos nosotros. Y el Padre nos perdonaría todos nuestros pecados al ver el sacrificio de su Hijo. Mas no por sí, fue por nosotros que Él hizo eso. Y esto es motivo, repito, para darle gracias al Señor. Y otro punto, no, el tercero no menor en importancia. Es tiempo de que nos paremos con mayor fortaleza, mayor dedicación a anunciar el Evangelio de la salvación por gracia. Lo que viene para la humanidad debemos anunciarlo. ¿Y qué vamos a recibir? En la gran mayoría, burlas. En algunos casos pueden haber insultos. En algunos casos nos pueden decir fanáticos. Lo que quieran. Eso no es nada. Y habrá mucho gozo en nuestros corazones si lo anunciamos nosotros en obediencia al Padre, para la gloria del Padre, en el nombre de Jesucristo. Anunciemos que todavía hay una escapatoria, hay solamente una puerta, que hay un camino para ser librados de esto que viene tan duro para la humanidad, y ese camino se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Que es necesario creer en Él, creer en el Evangelio para escapar de lo que viene para la humanidad. Y la humanidad necesita conocer lo que va a recibir cuando venga este momento. Y se van a acordar muchos si era verdad que esto iba a suceder y nosotros no lo recibimos y nosotros nos burlamos de esto. Así que, repito, para ir terminando, pensemos una y otra vez en las maravillas que el Señor Dios Todopoderoso hizo, preparó desde antes de los tiempos por cada uno de nosotros. Recordemos, el gran engaño será una falsa paz. Amén y amén.